Entonces, en respecto a las lesiones extraxiales, entonces estas son las que obviamente pues involucran las estructuras diferentes al parénquima neural, como por ejemplo la dura madre, pia madre y aracnoides y los espacios correspondientes a ellos, como lo podemos ver pues acá en este diagrama. La primera y de las más prevalentes pues es la leptomeningitis, que es efectivamente pues la inflamación de la pía madre, que se presentan aproximadamente 2 a 5 de cada 10.000 habitantes y es una patología que produce 135.000 muertes al año a nivel mundial. Pues debido a las complicaciones que presenta y si se presenta pues tardíamente puede llegar incluso a presentar una mortalidad de hasta el 20% de los casos y en el 30-50% de los casos los pacientes van a presentar secuelas permanentes. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues recordemos que son síntomas larvados y específicos inicialmente, como fiebre, cefalea, y posteriormente ya vamos a tener otros signos clínicos, como por ejemplo la rigidez nucal, el vómito y la fotofobia. Hay que tener en cuenta que ha disminuido sobre todo la severidad y la incidencia de los casos por la vacunación ante el meningococo y el neumococo, y recordar pues que hay etiologías específicas por edad, como por ejemplo en los neonatos, los bacilos gram negativos y el estreptococo del grupo B, en los pacientes inmunocompetentes y que no han sido vacunados, pues el neumococo y meningococo, y en los pacientes inmunocomprometidos recordar la presencia de la listeria, o nuevamente pues aparece aquí el meningococo y pues los bacilos gram negativos. La etiología puede ser viral, bacteriana o fúngica y pues como ya les había dicho depende de la edad y definitivamente el diagnóstico definitivo es con una punción lumbar. Por imagen a veces puede ser limitado y puede ser difícil los hallazgos, pero pues digamos que esto es un diagnóstico pues eminentemente de punción lumbar para la demostración del mismo. Entonces, ¿qué vamos a ver en imagen? Entonces, en la tomografía, en general, no, en la tomografía simple no vamos a ver muchos hallazgos, puede tener alguna hiperdensidad de los surcos, o con el contraste, pues podemos encontrar que pues, el hallazgo más común que es el real leptomeningio, y en la resonancia, pues que es el examen de elección en este caso, pues lo que vamos a encontrar es en las secuencias potenciadas con información T2, en algunas ocasiones podemos encontrar algunas hiperintensidades de los surcos, como la podemos ver acá, en esta secuencia FLAIR y podemos encontrar en el T1 post-contraste el hallazgo más típico, pues que es ese realce leptomeningio, que es el típico pues de esta meningitis. Adicionalmente, la resonancia magnética nos ayuda a tratar de encontrar si hay un origen, como por ejemplo en este caso la causa pues es este compromiso evidente de los senos paranasales, pues que estaba el paciente con una sinusitis crónica de difícil manejo y que pues finalmente terminó por vía hematógena pues con una compromiso pues leptomeningio. Entonces recordar esa hiperintensidad de los surcos en el FLE, el realce leptomeningio y la dilatación de los ventrículos y las cisternas, ya que como complicaciones tenemos que podemos encontrar la hidrocefalia, recordemos que pues como son productos bacterianos y hay componente inflamatorio, detritus, inflamación, pues valga la redundancia, entonces hay presencia pues de estos detritus y de compromiso infeccioso de todas las áreas de drenaje cerebral y pueden llevar a hidrocefalia. Adicionalmente, pues la ventriculitis, que es una de las complicaciones críticas y que tenemos que avisar al clínico, donde tenemos que hay un compromiso inflamatorio de los ventrículos con exudado de los mismos y aquí en este caso pues vemos una secuencia de difusión con ese nivel líquido y presencia pues de ese contenido que restringe la difusión por ese componente inflamatorio infeccioso pues que presenta allí dentro de los ventrículos. Adicionalmente podemos llegar a ver realce de ese margen ventricular como lo vemos por acá y podemos llegar a tener otras complicaciones como por ejemplo lo es la trombosis, el infarto, la cerebritis, absceso cerebral o empiemas. Entonces, esto es más que todo como para la leptomeningitis bacteriana, hablando de la tuberculosa. Entonces, tenemos que para cuando hay un compromiso por tuberculosis del sistema nervioso central, es la más común, pues como la manifestación más común de neuro-TBC.
Esa infección se presenta para todos los pacientes tuberculosos en hasta el 10% en las series de casos, pero generalmente es entre el 5 al 8%. Y recordar que las personas que son pues, más susceptibles a este tipo de infección son los niños y las personas con antecedente HIV. Entonces, recordar esa presencia de ese realce meningio de las cisternas basales, o sea, ese compromiso basal es lo que más nos va a llamar la atención para pensar en una meningitis tuberculosa. Luego, pues, también la presencia de hidrocefalia puede presentarse, el realce de los pares craneales y los infartos gangliobasales y de la cápsula interna, debido a que cuando el bacilo hace una invasión vascular, produce una inflamación de esa pared del vaso, haciendo que se produzcan áreas de vasculitis y posteriormente pueden presentar sangrado y infartos cerebrales hemorrágicos. Entonces, tener en cuenta que la tuberculosis nos puede llegar a dar esto. Y recordar pues que ese exudado denso pues es el que puede llegar a provocar esa hidrocefalia obstructiva. Entonces, en este caso de nuestra institución, pues vemos la presencia de ese aumento en la intensidad de señal en la región basal. Pues este paciente ya no tenía solamente pues como el compromiso leptomeninge, sino también la encefalitis pues por tuberculosis, donde vemos pues que sobre todo es un compromiso muy basal. Incluso en este caso, en este paciente tenía estas lesiones hiperintensas en secuencias potenciadas en T2 en la fosa posterior y en el tálamo derecho. Entonces, pues que correspondían efectivamente a esto. Ya vamos a ver las secuencias post-contraste, donde vemos efectivamente ese realce leptomeningio pericisternal, lo vemos por acá en la fosa posterior, el realce de estas lesiones de la fosa posterior y ese realce leptomeningio difuso, pero más que todo hacia la región basal. Entonces, para tenerlo en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales. Entonces, como complicaciones, entonces también tener en cuenta los abscesos cerebrales. Entonces, los abscesos cerebrales se dividen según el compartimiento en el cual están comprometiendo. Entonces, vamos a empezar primero con el absceso o empiema epidural. Entonces, este se refiere pues a la presencia de una colección purulenta que está pues, en ese espacio fuera de la dura y que va a presentarse sobre todo pues con fiebre, cefalea. Es una patología que usualmente suele presentarse más larvada que en el subdural debido a que ese absceso epidural por la presentación donde se hace, pues el sitio donde se hace, vemos pues que aquí está la lámina que corresponde pues a la dura y ella puede llegar a distribuirse entre pasando la línea media, pero ella suele limitarse hacia las cisuras. Entonces, pues en general, debido pues a precisamente a que se encuentra pues en el espacio epidural. Y generalmente el origen hasta en un 75% de los casos de este epidural es por senos paranasales. Es decir, hay una infección de los senos paranasales, sobre todo el seno frontal como pues principal exponente. Y recordar si el paciente tiene antecedentes, como por ejemplo antecedente de cirugía o trauma pues en esta región. Como hallazgo específico, pues tenemos que sobre todo suelen ser colecciones que son de morfología biconvexa y que presentan restricción a la difusión central en las imágenes por resonancia y un realce periférico con la administración del medio de contraste. Entonces, en este caso, vemos a la izquierda una imagen de tomografía y a la derecha pues una imagen de resonancia cerebral post-contraste. Entonces, uno post-contraste donde vemos que en la imagen de la izquierda hay una colección hipodensa con un realce periférico y que está traspasando la línea media pues, hacia la región frontal, y en esta ocasión, en esta imagen de resonancia, vemos cómo efectivamente presenta ese realce grueso de la meninge con esa colección extraaxial y que si logramos ver aquí un poquito más hacia la porción del lado derecho, hay otras áreas de colección y engrosamiento de la meninge que corresponde pues al paso de esa colección pues al lado contralateral y pues que corresponde en este caso pues a un empiema epidural, y recordar esa morfología biconvexa como la vemos por ejemplo en los hematomas epidurales. En cuanto al absceso o empiema subdural, entonces recordar que este sería el segundo espacio, que sería el que vemos aquí. Es una infección que se produce entre la dura y la arachnoides. Su presentación suele ser un poco más aguda y cruza las suturas, pero no cruza la línea media, como lo vemos acá. Es decir, se limita generalmente a un hemisferio y su origen suele ser más hematógeno o
la complicación de una leptomeningitis debido pues a que aquí pues se encuentran las venas puente y hacia allá pues puede, digamos que hay un mayor riesgo de la diseminación del patógeno pues de tipo infeccioso y pues esa infección y con la consecuencia pues infección de ese espacio subaracnoideo. Pues vamos a tener una morfología en semiluna, recordando ese hematoma subdural que también tiene esa misma morfología. Y pues en la imagen tomográfica, entonces vemos que una colección pues que es hipodensa, que puede llegar a tener burbujas aéreas pues debido a la producción de gas por los microorganismos. Y en la resonancia magnética vamos a tener una imagen que presenta restricción a la difusión y que se limita generalmente pues a uno de los dos hemisferios debido pues a la representación subdural. Entonces en este paciente que también es de nuestra institución vemos esas colecciones en ese espacio subdural que presentan un realce periférico con la administración del medio de contraste y que como lo ven pues este lado se ve pues bastante tranquilo y al otro lado pues vemos que efectivamente es el que tiene las colecciones representadas en la imagen y que cuando vemos la restricción, perdón, las imágenes de difusión pues efectivamente algunas de ellas presentan esa restricción a la difusión y pues que corresponden efectivamente pues a la parte de la infección.